Estamos en la semana 40 del 2020 y próximo al primer debate de las contiendas electorales más importantes de la década. Este es el podcast de Negocios Internacionales 2.0. Bienvenidos nuevamente, Chenel, Alfonso y Emanuel. Y en esta ocasión nos va a acompañar una invitada bastante especial. Ella es Grecia González Gómez, licenciada en Negocios Internacionales. Ella colaboró en la Embajada de México en Etiopía en asuntos políticos y consulares. Además, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Servicios Consulares. Cuenta con una gran experiencia en los negocios y en las relaciones internacionales y además ha participado en diferentes foros en la Comisión Económica para las Naciones Unidas y también en varias cumbres de Estado. Bienvenidos a todos. En este capítulo vamos a darle algo de seguimiento justamente esta contienda por las elecciones de Estados Unidos, que tenemos esta semana justamente el primer debate. Adelante, Chenel. Qué gusto estar de nuevo en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor compartir este espacio con ustedes. En esta ocasión, me gustaría hablar un poco de los estados clave y la estrategia de Trump. Como es bien sabido, el conteo de votos de Estados Unidos no es voto por voto como se hace en México. Hay 538 votos del colegio electoral en disputa. Cada estado tiene diferente cantidad de votos. Por ejemplo, Texas tiene 38, California 55, Alaska 3 votos y así sucesivamente con todos los estados. Para que un candidato gane, necesita 270 votos. De los 50 estados que hay, a algunos se les denomina estados seguros y a otros swing states, estados clave, bisagra o péndulo. Hay diferentes denominaciones en español. Los seguros son los estados en los que siempre gana el mismo partido, como California, que siempre ha sido demócrata, y en los estados clave son en los que no predomina ningún partido, siempre da ganadores distintos, y son en los que suelen concentrarse los candidatos. En las últimas encuestas, Trump está a la par de Biden en estados clave que ganó con mucha comodidad en 2016, como lo son Iowa, Texas y Ohio. Y en estados que ganó por un porcentaje inferior al 1%, los está perdiendo con márgenes del 8 al 10%. Esto es muy preocupante para los republicanos, tanto que hace algunos días Trump despidió a su jefe de campaña, tratando de cambiar totalmente la estrategia que tiene. En general, la última encuesta arrojó que el 51% de los votantes apoya a Biden, el 43% a Trump y el restante pues son los indecisos. Estas encuestas no nos predicen quién va a ganar, como ya se había mencionado en el podcast anterior, pero sí nos dicen quién es el candidato más popular. Desde siempre, la valoración de la gestión de Trump ha estado dividida de forma predecible por intereses políticos. Pero antes de esta pandemia, más del 50% de los estadounidenses aprobaba las acciones de Trump, contando con unos pocos demócratas. Y de ahí su popularidad ha disminuido considerablemente, perdiendo a esos pocos demócratas que creían en él. Trump podría estar esperando que la iniciativa de su gobierno para desarrollar rápido una vacuna funcione y nos pueda sorprender en octubre. Los científicos dicen que es extremadamente improbable, pero no imposible, que esté lista una vacuna para su distribución antes del 3 de noviembre. Esto podría ser un evento que cambie el curso de las votaciones de último minuto, así que hay que estar muy pendientes de esta recta final. Es muy cierto que toda esta polémica que se ha gestado a raíz de varios puntos hacia el presidente Donald Trump, como la gestión de la pandemia, y justo en esta semana número 40 sale una nota en donde Donald Trump dejó de pagar 11 años impuestos federales por ingresos. Claro que es una nota que causa bastante polémica y que también puede impactar de manera significativa. Pero para ello me gustaría que Alfonso nos platicara un poquito más desde su punto de vista cómo nota todo este proceso electoral. No, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Para mí realmente es un honor poder compartir espacio y micrófono con cada uno de ustedes. Y sin duda alguna, pues para analizar un tema bastante interesante, ¿no? Que puede definir muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo actualmente. Yo me atrevería a decir que es la contienda electoral más importante en lo que va de la década. Está en disputa dos visiones distintas de ver al mundo. Una encaminada por Donald Trump y otra encabezada por Joe Biden. Pero poco se ha hablado de las fórmulas de ambos presidentes, por lo cual me gustaría hablar sobre la fórmula de Joe Biden. ¿Y quién es la fórmula de Joe Biden? Pues prácticamente es la senadora por California, Kamala Harris, que es la primera mujer afroamericana en ser nominada para un cargo a nivel nacional
por uno de los partidos políticos más grandes de los Estados Unidos. Estoy hablando del Partido Demócrata. Y de concretarse la victoria demócrata, pues estaremos viendo a la primer mujer en ser vicepresidenta en toda la historia de los Estados Unidos. Y obviamente esto también es muy importante destacarlo. Me gustaría también señalar que en el juego de la política estadounidense, en este tablero de ajedrez tan específico, Harris sin duda alguna es una ficha segura y confiable, ¿no? Que tiene prioridades diplomáticas bastante flexibles y que reflejan también mucha de la visión que tiene Joe Biden actualmente, sobre todo en política exterior, y en el pasado episodio ya hablamos de las propuestas que tenía Joe Biden y Trump, sobre todo en temas de política exterior. También me gustaría destacar que Harris pues tiene ascendencia asiática, ¿no? Y jamaiquina. Y obviamente pues esto resulta muy atractivo para obtener el voto afroamericano, y no solamente para obtener el voto afroamericano, sino también de los migrantes. Entonces, pues por ahí quieren recargarse el Partido Demócrata, sobre todo en la fuerza que pueden tener las minorías en los Estados Unidos, recordando que actualmente pues Estados Unidos desafortunadamente ha pasado diversas crisis, sobre todo la más importante provocada por las movilizaciones en contra de la violencia policial, y donde inclusive hechos recientes han generado reflexión sobre el fuerte pasado racista que existe en los Estados Unidos y que sigue existiendo, y que lo vemos día con día con todos los videos que se filtran a través de redes sociales, inclusive con el asesinato de la persona afroamericana por parte de la policía estadounidense. Entonces esto refleja mucho de la crisis racial que sigue existiendo en los Estados Unidos. Y bueno, la senadora prácticamente tiene 55 años, es una ferviente crítica de la gestión del actual presidente Donald Trump, con el que sin duda alguna pues se tendrá que enfrentar junto a Joe Biden, ¿no? Y que conoceremos la resolución del camino hacia la silla presidencial más importante del mundo el próximo 3 de noviembre, en donde se llevarán a cabo los comicios, ¿no? Y que también son unos comicios atípicos porque ocurren a raíz de una crisis sanitaria mundial de esta magnitud. Muchas gracias, Alfonso. Adelante, Grecia. Bien, pues hablar de un debate presidencial obviamente sabemos que no es fácil, y más cuando se trata de Estados Unidos, añadiendo que en el juego se encuentra Donald Trump. Pero aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿cómo es que llega Donald Trump al debate y cómo llega Joe Biden al debate? Hay que rescatar que se va a llevar a cabo este primer debate en Ohio, entonces vamos a ver quién lleva la ventaja o quién lleva la desventaja. Donald Trump obviamente no ha llevado como que sus últimos días no han sido muy buenos, empezando por la cuestión de este supuesto fraude electoral del que se habla mucho, por el famoso voto por correo, que obviamente se da o se planea hacer por la cuestión de la pandemia. Y por otro lado está la cuestión que The New York Times hizo una publicación sobre su información fiscal, donde decían que era uno de sus mejores secretos guardados y que Trump siempre se había negado a publicarlos, en donde se presumía que las ganancias de este Donald Trump era de más de $400 millones y donde solo pagó al fisco $750, siendo una cantidad muchísimo menor de un estadounidense promedio. Entonces, imagínense en qué posicionamiento ahorita se tiene Trump. Obviamente esto le dio una ligera ventaja al candidato republicano, a Biden, impulsándolo un poco más en cuanto a las encuestas. ¿Por qué? Porque ahorita hay una diferencia de 6 puntos entre Trump y Biden, realmente llevando la ventaja Biden. Pero también por otro lado, querramos o no, él ha llevado una campaña, o más bien como muy estratégica. Y él ha tomado a beneficio propio o a interés propio esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque al menos a Trump se le ha visto muy criticado por la cuestión de cómo ha manejado la situación sanitaria en su país, y esto último sobre la nueva información de las declaraciones fiscales. Entonces, esa es una ventaja que le da a uno y obviamente desventaja que le da a otro. Pero aquí la pregunta también es, bueno, ¿qué temas van a tratar en este debate que se va a llevar este primer debate que se va a llevar a cabo en Ohio? A mí me gustaría recalcar que mucho se ha comentado sobre este proceso electoral, que obviamente ha sido uno de los más divididos en la historia de Estados Unidos, si no es que ha sido como que ha marcado la diferencia en todos. Sobre todo porque cada candidato está muy polarizado. Entonces, estamos hablando de temas prioritarios o de mayor relevancia, directa o indirectamente, lo que es, obviamente, número uno, el manejo de la pandemia.
un plan de recuperación económica. Estamos hablando de temas raciales que obviamente ahorita es como que el boom por estas tensiones que ha habido sobre toda la comunidad afroamericana. Asuntos migratorios que obviamente son prioritarios y creo que eso nos concierne mucho a nosotros como mexicanos o como latinos, porque de eso va a depender nosotros cómo llevar a cabo nuestras políticas migratorias. La otra es las tensiones comerciales y geopolíticas con China. Obviamente tampoco hay que olvidar temas, por ejemplo, el cambio climático, la reforma tributaria, temas a lo mejor ya un poco menores que en su momento se van a ir tratando, por ejemplo, como el Acuerdo de París, las negociaciones del Tratado Transpacífico, el acuerdo nuclear con Irán, el fondeo con la Organización Mundial de la Salud o el apoyo inclusive a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. Entonces, son temas, sí, la verdad, muy importantes y que sí van a ser como que el meollo del asunto para ver al final del día estas encuestas o estos números, cómo aumentan o disminuyen entre uno y otro candidato. Solo ya para de últimas referencias, no hay que olvidar que el segundo debate se va a llevar a cabo en Miami y el tercero en Tennessee. O sea, son también estados estratégicos que le pueden beneficiar o le pueden dar desventaja a uno u otro en estas contiendas. Obviamente también el último encuentro que se va a llevar a cabo es entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris, que va a ser en Utah. Entonces, obviamente es difícil saber el impacto que va a haber sobre estas contiendas, pero obviamente lo vamos a ver reflejado después de las elecciones del próximo 3 de noviembre para saber quién va a ganar y quién va a ocupar la presidencia en Estados Unidos. Y hoy ya para finalizar muy rápido, que es algo importante y que me gustaría que nos pusiéramos a analizar, es que entre los votantes hay un número significativo de latinos. O sea, tan solo imagínense, 32 millones representando un 13% de la población. Y este porcentaje o esta cantidad de latinos, tan solo el 65% apoya a Biden y un 36% apoya a Trump. Entonces, ¿quién va a ganar? No lo sabemos. ¿Quién va a perder? No lo sabemos. Pero hay que estar muy atentos a estos debates que van a haber próximamente. Acertadas todas las opiniones que tenemos aquí vertidas en este podcast. Yo creo que Donald Trump probablemente llegue a jugar sucio para conseguir la reelección, ¿no? Y creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, que probablemente en algunos días termine hablando sobre los impuestos que puede imponer a las remesas. Y bueno, en otros temas, el día lunes 28 de octubre, en donde el INEGI sacó algunos datos estadísticos de acuerdo a la balanza comercial para agosto, nuevamente estamos viendo este fenómeno de un superávit comercial, un superávit en donde las exportaciones están superando a las importaciones, pero ¿bajo qué costo? Nuevamente estamos viendo este fenómeno, una caída mayor de las importaciones versus una caída nuevamente menor de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos sufriendo nuevamente una parálisis no solo nacional, sino regional y también global. Una parálisis dentro del intercambio de bienes y servicios. Esto está propiciando en parte la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, yo también le atribuiría a estas decisiones conservadoras, a estas decisiones proteccionistas que estamos viendo a lo largo del mundo, ¿no? Estamos viendo por ahí del Reino Unido personajes como Boris Johnson y su política proteccionista, Donald Trump, Jair Bolsonaro, no es la excepción. Sin embargo, también esto repercute o da un mensaje negativo y sobre todo crea un escenario de incertidumbre. Y en este mismo escenario de incertidumbre nos preguntamos, ¿qué instrumentos pueden amortizar estas caídas regionales y globales en las cadenas de suministro internacional? La Secretaría de Economía nos presenta un instrumento valiosísimo hoy en día, que estamos hablando del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el cual a través de reglas claras propicia pues prácticamente certidumbre a las transacciones comerciales internacionales, por una parte.
Por otra parte, quisiera mencionar que hace falta también incentivar la inversión extranjera, incentivarla, promocionarla y darle